Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con las funciones de la administración. Vamos a ver la organización, la dirección y el control. Entonces, vamos a iniciar con la organización, que realmente la organización tiene que ver con cómo voy a poner las piezas para cumplir realmente todo lo que yo hago y hacia dónde quiero llegar. Entonces, en esa organización vamos a tener dos tipos de organizaciones, una organización formal y una organización informal. La organización formal, la estructura es intencional, o sea, la estructura de todas las funciones es intencional. Mientras que la informal no tiene un propósito común consciente, pero sí va a resultados comunes. Entonces me explico. Por ejemplo, una organización formal. Entonces, si ustedes revisan, pongamos una empresa Banco de Bogotá. La empresa Banco de Bogotá pues va a tener una estructura organizacional intencional, porque obviamente ellos están persiguiendo algo, entonces van poniendo cada uno de los cargos que requieren para poder cumplir la misión que hacen, el propósito que tienen y la visión que quieren, a la visión que quieren llegar. Eso es intencional. Entonces ahí uno puede decir, por ejemplo, intencional que es que la empresa lo haya pensado tanto, que esté en su visión y todo eso, que le toque crear nuevos departamentos, eliminar y eliminar otros departamentos. Por ejemplo, creación de departamentos. Puede que en unos 30 años atrás era bien complejo encontrar el departamento de marketing digital, ¿cierto? Porque obviamente hace 30 años pues el avance de computadores era más bien muy pequeño. Sin embargo, pues hoy vemos que muchas empresas pues ya tienen su departamento de marketing digital, porque saben que es algo bien importante, o de estrategia digital, porque saben que es fundamental a la hora de hacer lo que realizan. Sin embargo, por ejemplo, anteriormente podía existir un departamento de mecanografía. Me explico. Un departamento de mecanografía, que son las personas que saben escribir muy bien a máquina. Anteriormente pues existía algo que se llamaba telecom. En esos telecom pues las personas podían ponerle telegrama, que eran mensajes cortos avisando sobre algo. Esos mensajes, esos telegramas pues tenían la virtud de que llegaban pues prácticamente en línea, pues solamente que la persona tenía que ir a telecom, ¿cierto? Pero obviamente cuando uno ponía el mensaje pues había personas que lo tenían que digitalizar para poder que le llegara pues a la otra persona. Entonces ahí existía pues un departamento de mecanografía, cosa que ya no se ve pues en ninguna organización, porque obviamente no se requiere nada de mecanografía, ya más bien eso va avanzando como un área de sistemas, donde involucra muchas cosas, dentro de eso que la persona sea ágil en el manejo del teclado. Mientras que en una organización informal, por ejemplo, hay un abogado que se encuentra una empresa que requiere que le organicen unos temas jurídicos y financieros. Pues obviamente el abogado sabe que puede resolver muy claramente los jurídicos, pero no tiene cómo resolver los temas financieros. Entonces consigue a alguien que conoce, que maneja muy bien los temas financieros, y le propone que si se van en conjunto para ayudarle a esta empresa a que revisen los temas que le propusieron. Y obviamente ahí pues no hay algo intencional, simplemente que van a proveer un servicio que les va a otorgar un resultado. Entonces ahí es más informal ese tipo de organización. ¿Qué es importante nombrar en una organización? Que en la organización hay unos niveles organizacionales y tramos de control. ¿Y en qué consisten esos niveles organizacionales y tramos de control? Que obviamente si yo tengo una empresa tal vez de 5.000 empleados, pues a mí me queda bien complejo hablar con los 5.000 empleados. Entonces, como me queda complejo, tomo 500 empleados y esos 500 empleados les digo que sean los coordinadores de esos 5.000 empleados. Pero resulta que de todas maneras me queda muy difícil hablar con 500 personas. Entonces tomo otras 50 y esas 50 me van a coordinar las 500 personas que a su vez están coordinando las 5.000. Entonces ya ahí pues tengo un poquito más de control. Sin embargo, puede que
hablar con 50 personas pues no es imposible, pero tampoco es que sea muy eficiente. Entonces tomo otras 5 personas y esas 5 personas me van a liderar el grupo de las 50 personas, que a su vez tienen las 500 que finalmente administran las 5.000 personas. Y obviamente sí me va a quedar mucho más fácil hablar con 5 personas y quedar completamente satisfecho con que el mensaje va a llegar a las 5.000 personas, porque va a ir bajando en cascada. Eso es lo que llamamos niveles organizacionales. Y el tramo de control ya tiene que ver más con las personas que yo administro. Pues es bueno administrar más o menos 5 personas, 10 personas, y entonces ya el tramo de control es, pero usted está administrando 2, entonces el cargo debería desaparecer, o usted está administrando 500 personas, entonces le queda más tremendo hacer el control de la organización. Entonces en eso consisten los niveles organizacionales y tramos de control. Dice, un tramo de administración amplio se asocia con un número reducido de niveles organizacionales. Pilas con esto. Entonces, un tramo de administración amplio se asocia con un número reducido de niveles organizacionales. O sea, que un tramo de administración amplio que se asocia con un número reducido de niveles organizacionales es porque se trata de una empresa pequeña. Correcto, para que nunca se nos vaya a olvidar. Mientras que un tramo estrecho con muchos niveles organizacionales, es decir, que en este caso un tramo estrecho con muchos niveles organizacionales, pues estaremos hablando de una empresa grande. Es completamente común uno saber que cuando usted está trabajando en una empresa que es pequeña, usted puede conocer hasta el presidente o fundador de la empresa, mientras que si usted trabaja en una empresa muy grande, pues puede que difícilmente conozca al presidente o a los vicepresidentes, porque usted está en un área completamente alejada de la presidencia, la vicepresidencia, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante advertir que un tramo de administración amplio que se asocia con un número reducido de niveles organizacionales es porque hablamos de una empresa pequeña, y un tramo estrecho con muchos niveles organizacionales es porque hablamos de una empresa grande. Aquí vamos a hacer un ejemplo de tramos estrechos. Entonces miren que acá, contando con estamos contando 4 niveles organizacionales: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Casi que como si estuviéramos diciendo presidente, vicepresidentes, directores y jefes, ¿cierto? Ese tipo de organización con tramos estrechos, o sea, con bastantes niveles organizacionales, tiene unas ventajas y unas desventajas que ahí están relacionadas. Luego vamos con la organización con tramos amplios. Entonces miren que aquí prácticamente hay un nivel, 2 niveles, y puede que exista aquí como un tercer nivel. Pero miren que es muy fácil llegarle al presidente, porque miren que todos los demás niveles pues están casi que dependiendo de él. Eso también va a tener unas ventajas y va a tener unas desventajas que quedan plasmadas aquí pues en esta diapositiva, que es importante también tener claro. Entonces, además de saber si la organización es formal e informal, también saber sobre los tramos de control y los niveles organizacionales. También es importante aprender un poquitico de la departamentalización. Entonces, en la departamentalización lo podemos ver por números simples, y números simples es contar personas que me ayuden en un proceso. Entonces, por ejemplo, nos vamos para una finca, todos, entonces decimos 10 personas que se encarguen de la comida, perfecto, 10 personas que se encarguen de vigilar que todo esté bien, 10 personas que se encarguen de realizar los tours. Entonces eso son organizar o hacer una departamentalización por números simples. Yo también puedo hacer una departamentalización por tiempos, y es, por ejemplo, aprovechando todos los turnos. Por ejemplo, un hospital, por ejemplo, una empresa, una fábrica. Miren que, por ejemplo, en una fábrica se pueden manejar 3 turnos, de 6 a 2 de la tarde, de 2 a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y que
y que esos turnos, cada turno tenga un líder, ¿cierto? Porque que responda por toda esa jornada. Entonces miren que ahí la departamentalización se hace por turnos o por función empresarial, que expresa lo que la empresa hace típicamente, pero esa función empresarial se puede expresar de varias maneras. Entonces aquí vamos a mostrar varias. Por ejemplo, miren que esta tiene 4 áreas que son muy importantes: la comercialización, la ingeniería, la producción y las finanzas, y de ahí para abajo muestran cada uno de los departamentos que pueden tener. Entonces miren que ahí esta departamentalización lo que están haciendo es decirle: vea, tenemos 4 cosas muy importantes y esas 4 cosas muy importantes se desprenden los demás departamentos. Pero yo también podría tener una departamentalización por territorialidad o por condición geográfica. Entonces miren, por ejemplo, esta, donde existe la región occidente, la región suroeste, la región centro, la región suroeste y la región este. Miren, una cosa bien importante es que, así como hablábamos en la sesión anterior de la misión, la visión y los propósitos, que fuera algo que de verdad fuese planeado y no simplemente como un requisito, lo mismo pasó con el organigrama, que el organigrama no sea algo que simplemente sea para cumplir algo, sino que realmente tenga un sentido en el orden de decir: es que lo hacemos de esta manera por esta razón. Es más, un organigrama no tiene que llevar una estructura única, sino que puede ser la combinación de varias. Me explico. Por ejemplo, acá en la anterior tenemos esta abierta por función empresarial, pero yo puede que la comercialización la abra en tipos de regionales, porque no es lo mismo cómo te compra, por ejemplo, alguien de la costa a cómo te compra alguien del interior como Bogotá, o cómo te compra alguien, por ejemplo, en Medellín. Como esas van a ser diferentes por las culturas, pues entonces la manera de comercializar, entonces la vamos a dividir por regionales, ¿correcto? También yo puedo departamentalizar con respecto al tipo de cliente que yo tenga. Entonces, a banca comunitaria, banca empresarial, institucional, agrícola. Yo siempre les cuento que, por ejemplo, en mi empresa, en Focus Entrenadores en Finanzas, pues la departamentalización que nosotros tenemos en la parte comercial tiene que ver mucho con el tipo de cliente. Entonces tenemos el tipo de cliente personalizado, masivo, tenemos el tipo de cliente organizacional y tenemos el tipo de cliente sector público. Entonces miren que ahí estamos departamentalizando, es por tipo de cliente. También yo puedo departamentalizar por procesos o equipos. Entonces acá producción, tornos, troquelados, taladros, fresadoras. Me devuelvo. Entonces puede que aquí en la función empresarial, en mi departamento de producción, yo lo tenga por proceso. Entonces tornos, fresadoras, troquelados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo la departamentalización realmente yo la puedo utilizar en diferentes de diferentes maneras, pero que realmente exprese lo que la empresa está buscando, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces miren que ahí es bien importante la organización, porque la organización, entonces miren, me va a decir si es formal o informal, cómo son los niveles organizacionales y cómo es el tramo de control, y cómo es la departamentalización por función empresarial, si es de acuerdo a las funciones de la empresa, si es de acuerdo a las regiones al territorio donde prestan sus servicios, si es al tipo de cliente que tienen o el proceso que manejan. Eso con respecto al tema de la organización. Luego aquí vamos al tema de la dirección, y en la dirección vamos a ver 3 elementos bien importantes. Entonces, en la dirección es importante tener clara la jerarquía de las necesidades de Maslow. ¿Por qué es importante tener claras esas necesidades? Porque las personas siempre se van a mover en esta pirámide. Entonces, por ejemplo, tenemos las necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Entonces, por ejemplo, en las necesidades fisiológicas habrán personas que solamente les interesa respirar, alimentarse, descansar, tener sexo y nada más, ¿cierto? Y podemos ver, hay personas que uno dice, pero esta persona no trabaja, no hace nada porque es así, porque realmente solo le interesan las necesidades fisiológicas, solamente le interesa resolver esas necesidades. Pero habrá otras personas que les interesa más que las fisiológicas resolver necesidades de seguridad, por ejemplo, tener un empleo, buenos recursos, una moral, una familia, estar bien de salud, tener una propiedad privada.
Y ustedes pueden pensar, ve, esta persona gana aquí un mínimo y ya lleva 30 años, pero porque es que no tiene aspiraciones. Pero realmente son personas que lo único que los mueve es su seguridad, estar tranquilos en esa seguridad. Luego vienen las necesidades de afiliación, que entonces ya es la amistad, el afecto, tener una intimidad sexual, que entonces ya son otro tipo de necesidades. Y las personas siempre van a tener ese tipo de necesidades. Entonces, aquí en las necesidades de reconocimiento, entonces yo sí empiezo a tener personas líderes, pues obviamente necesitan necesidad de reconocimiento y de autorrealización. Entonces la persona que dirige tiene que tener muy claro en qué parte está la persona, en qué necesidad está para poder dirigirla mucho mejor. Pero no solo es importante las necesidades de Maslow, también es importante la equidad. Y la equidad es que un negocio sea justo para las personas y justo para mí, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que uno encuentra? Que muchas personas, por ejemplo, se han hecho ejercicios de equidad con respecto al salario, porque hay personas que consideran que tienen una recompensa inequitativa, otras personas que tienen una recompensa equitativa, otras personas que tienen una recompensa más que equitativa. Obviamente, miren, hicieron un ejercicio, por ejemplo, de coger unas personas que trabajaban en una planta y que les pagaban el mínimo y se quejaban por algo muy puntual, y era que el salario. Pero resulta que esas personas las cogieron y les aumentaron el salario a 2 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Que se quejaban por lo mismo, por el salario. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que por más que suban el salario, pues puede que la recompensa siga siendo inequitativa. Pero se dieron cuenta también que cuando empezaban a incluirle a esto salario emocional, que por ejemplo salario emocional es que te den 2 días de permiso al año para que tú puedas hacer cualquier tipo de cosa. Salario emocional, por ejemplo, puede ser que cada 2 meses el viernes tú puedas salir al mediodía. Y salario emocional puede ser que a las 6 de la tarde apaguen luces en la empresa, entonces nadie más trabaje. Se empezaron a dar cuenta que que la gente podía considerar que eso era más que equitativo, que tenían de pronto algunas cosas extra laborales que percibían muy bien el beneficio, las cosas de bienestar que les brindaban, o que inclusive les pagaban de acuerdo al resultado que obtuvieran. Entonces, si cumplían el resultado, pues le pagaban más. Si sobre ejecutaba el resultado, pues le pagaban mucho más. Y así empezaron a ver que podían ser mucho más productivos. Entonces, y lo que busca una empresa es que las personas consideren eso, que la recompensa sea más que equitativa, porque se dan cuenta que pueden trabajar más por un servicio que pueden prestar y no por el dinero que pueden ganar, ¿cierto? Entonces de ahí que es bien importante ese tema de tener claro la teoría de la equidad, porque obviamente tener contentos a todas las personas pues no es una tarea sencilla. Este es el segundo elemento. Entonces ya tenemos 2 elementos, que es la jerarquía de las necesidades de Maslow y la teoría de la equidad. Y hay un tercer elemento, que es el liderazgo, que es el proceso de influir en las personas para que realicen alguna actividad que ayude a cumplir alguna de las metas. Entonces aquí pues es bien importante decir que el liderazgo es una de esas cualidades que de verdad hace que las compañías salgan adelante o no. De hecho, hay muchas compañías que antes llamaban sus cargos jefes, coordinadores, y que ahora les quieren llamar líderes, ¿cierto? Porque lo ven un poquitico más al nivel de poder conversar. Entonces, pero el liderazgo en sí tiene unos componentes, que es, por ejemplo, hacer un uso eficaz y responsable del poder. Miren que hay muchas personas que abusan del poder, cualquiera sea el cargo que tengan, inclusive si son docentes, si son jefes, si son mandatarios, cualquier tipo, pues realmente uno de los componentes del liderazgo es que hacen un uso eficaz y responsable de ese poder. Segundo, que pueden comprender las diferentes motivaciones en los diferentes momentos y situaciones, que eso realmente tiene que ver con la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿cierto? Tercero, la capacidad de inspirar a los demás. Miren que el líder tiene la habilidad de que las personas que lo empiezan a seguir, pues lo que quieren es ser como él.
no cumplir simplemente, sino que inspira tanto que las personas encuentran un motivo que los puede ayudar pues a otro tipo de cosas. Y obviamente pues la capacidad de mejorar cualquier ambiente. Esos son los componentes de liderazgo. Hay 3 tipos de liderazgo, que pues está el liderazgo autoritario, que es donde yo no tengo en cuenta absolutamente nada, simplemente tomo las decisiones y ya, no me vale ningún comentario, ninguna recomendación, ningún consejo, yo tomo las decisiones y punto. Está el liderazgo democrático, que el líder toma pues una decisión tras una plática con su equipo. Y obviamente pues aquí ya hay un tema de participación, porque al fin y al cabo el que toma la decisión sí es el líder, pero ha tenido un proceso de discernimiento con algún equipo de trabajo. Y el liderazgo liberal, que ya pues realmente pues no es un liderazgo, simplemente por ponerlo en términos sencillos, es hagan lo que se les dé la gana, ¿cierto? Entonces todo el mundo cuenta con la libertad de hacer lo que desee. Ese es otro tipo de liderazgo. Entonces, la dirección compone esos 3 elementos: las necesidades de Maslow, la teoría de la equidad y el liderazgo. Finalmente, vamos a ver el control. Y resulta que el control es cómo empezamos a medir todo y a tomar acciones que nos ayuden a mejorar. Para eso, el control, pues necesitamos establecer normas. Entonces, para establecer normas es realmente los criterios de desempeño. Yo lo puedo poner en términos como muy sencillos, de decir, por ejemplo, la novia que dice, bueno, yo voy a poner que mi novio me llame pues mínimo una vez al día. Si no me llama, pues entonces ahí vamos mirando qué vamos haciendo, pero ahí establece completamente la norma. La medición del desempeño es revisar si se está cumpliendo eso. Si no se está cumpliendo, pues entonces hay que tomar correctivos. Por eso se mide, pero ya después de tener clara la norma. Y por último, se corrigen las variables. Entonces, se está fallando en esto, se toma una decisión para revisar que no se siga fallando en eso. Pero para establecer las normas, pues tenemos que saber qué tipos de normas existen. Entonces existen las normas físicas. Por ejemplo, una norma física es no pisar la línea amarilla, porque obviamente nos van a regañar. Por ejemplo, una norma puede ser una norma en costos, que me dicen en su cargo, pues si usted tiene que tomar decisiones de caja de más de 100.000 pesos, usted tiene que contar con su jefe directo. Si son menores de 100.000 pesos, usted es autónomo, y puede que a su vez el jefe tenga la restricción de que si son decisiones de más de 1.000.000 de pesos, pues tiene que contar con su jefe, con su jefe directo, y si son menores de 1.000.000 de pesos, pues tiene la potestad de tomar la decisión. Por ejemplo, otra norma de capital. Entonces, por ejemplo, para que yo voy a montar una empresa y es un régimen simplificado, entonces necesito un capital mínimo que puede estar alrededor del 1.800.000. O voy a montar una empresa, una SaaS, entonces ya sé, el capital mínimo pueden ser 5 millones de pesos. O voy a montar un banco, entonces ya sé que necesito un capital mucho más grande. Entonces pueden existir normas de ese tipo, o puede existir normas de programas. Entonces, por ejemplo, normas de programas es que usted necesita una contraseña para entrar a un programa, o por ejemplo usted estudia ingeniería biomédica y quisiera hacer una especialización en tributaria, pero el programa le dice que hasta que usted no curse una diplomatura o un estudio que tenga que ver con administración, pues no se puede matricular porque se puede perder en el programa, ¿cierto? O está una norma intangible, que la norma intangible es, por ejemplo, los seguros, que mucha gente puede tomar un seguro pensando, por ejemplo, las personas que toman seguros para vehículos y dicen, mi seguro cubre absolutamente todo, el 100%, y resulta que puede que usted tenga un incidente y que vaya a la aseguradora y le diga, no le vamos a pagar eso. Cuando usted lee totalmente qué era lo que le cubría, la aseguradora le dice, sí, yo le cubro cualquier cosa siempre y cuando supere los 3 salarios mínimos, y yo le respondo por el 100% de todo, y puede que usted tenga un incidente que solamente le haya costado un salario mínimo. Entonces es muy importante tener claras las normas intangibles, porque vienen de productos intangibles como los seguros. Y por ejemplo, una norma en metas, pues que tiene que ver con
por ejemplo, hay que cumplir una proyección de ventas de tanto, porque si no entonces empiezo a mandar memorandos a los vendedores para poder tener una razón para en algún momento, si siguen incumpliendo, hacer que el contrato se termine. Entonces miren que esos son los tipos de normas. Entonces miren que hasta acá las funciones que tiene la administración. El día de hoy estuvimos viendo la organización, donde estuvimos viendo la organización formal, informal, los tramos de control, los niveles organizacionales, la departamentalización, la departamentalización por función empresarial que tenía que ver con las funciones de la empresa, o por el territorio, o por el tipo de cliente, o por el proceso. Luego vimos la dirección, que en la dirección era importante tres elementos, que son las necesidades de Maslow, la teoría de la equidad y el liderazgo. Y finalmente el control, que vimos que primero hay que establecer las normas, luego de establecer las normas hay que medir el desempeño, y luego de medir el desempeño hay que corregir las variables que salieron malas, y que obviamente para establecer las normas tenemos que conocer los tipos de normas, que son los que acabamos de ver. Hasta aquí entonces esta clase. Muchas gracias, ya nos vemos en la última clase, que tiene que ver con la administración estratégica. Muchísimas gracias.